Antes de que el mundo termine, hay un mensaje que casi nadie se atreve a leer completo. Un libro lleno de visiones, fuego y misterio, pero también lleno de esperanza. Hoy te voy a contar lo que realmente dice el Apocalipsis y por qué no fue escrito para darte miedo, sino para prepararte. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. No era un libro para asustar, sino para fortalecer a los creyentes perseguidos. Juan escuchó una voz poderosa como trompeta. Cuando se volvió, vio a Jesús glorificado. Sus ojos eran como llama de fuego, su rostro brillaba como el sol, su voz sonaba como muchas aguas. Jesús le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Steve muerto, pero ahora vivo por los siglos. En el cielo había un libro sellado con 7 sellos. Cada sello que se abría traía consecuencias sobre la tierra, guerras, hambre, enfermedades a muerte, no porque Dios quiera destruir, sino porque la humanidad se alejó de Él. Luego sonaron trompetas, el mar se volvió amargo, los cielos se oscurecieron, las ciudades temblaron. Era como si la creación misma gritara que algo estaba mal, pero muchos seguían sin escuchar. Juan vio una bestia que engañaba a las naciones. Prometía paz, pero traía control. Prometía seguridad, pero quitaba libertad. Era el poder del mal disfrazado de Salvador. Muchos la siguieron sin darse cuenta de que estaban rechazando a Dios. Entonces, el cielo se abrió. Cristo apareció montado en un caballo blanco. Los ejércitos celestiales lo seguían. La bestia fue derrotada. La muerte fue vencida. El mal no tuvo la última palabra. Dios secó toda lágrima. Ya no hubo dolor, ya no hubo miedo, ya no hubo muerte. El Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de esperanza. Nos recuerda que aunque el mundo se oscurezca, Dios sigue reinando. No importa cuán fuerte sea el mal, la luz siempre vence. Si hoy tienes miedo por el futuro, recuerda esto: Dios ya conoce el final. Y el final es victoria. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque el fin no es destrucción, es comienzo. Y el último capítulo no habla de muerte, habla de vida eterna. El cielo quedó en silencio, ni ángeles cantaban, ni el viento se movía. Era como si toda la creación contuviera la respiración. Algo grande estaba por suceder, y nadie podía detenerlo. Un sello fue abierto, y un jinete apareció entre las nubes. No venía con paz, venía con conquista, y la humanidad sintió miedo por primera vez, porque entendió que el final había comenzado. El segundo sello se rompió, y otro jinete descendió. Traía una espada. La paz fue quitada de la tierra. Naciones se levantaron contra naciones, hermanos contra hermanos. El tercer sello fue abierto, y apareció un jinete con una balanza. El pan se volvió escaso, el agua se volvió oro, y los ricos lloraron como pobres, y los pobres lloraron más fuerte. El cuarto sello fue abierto, y apareció la muerte. La enfermedad caminó con ella en la guerra, la seguía, y el hambre cerraba el camino. Millones cayeron, y la tierra se volvió roja. Las almas clamaban bajo el altar: ¿hasta cuándo, Señor? Y se les dio descanso, pero se les dijo: aún falta un poco más. Antes del final, la tierra tembló como nunca antes. Las montañas se movieron, las ciudades cayeron, el sol se oscureció, y la luna se volvió como sangre. El miedo reinó sobre los hombres. El cielo se partió como un pergamino. Los reyes se escondieron, los poderosos huyeron, pero nadie pudo esconderse de aquel que estaba en el trono. Ángeles descendieron con trompetas. Cada sonido era una advertencia, cada nota era un juicio. En la tierra escuchó, pero pocos se arrepintieron. Antes del final, hubo una última oportunidad. Una voz dijo: arrepiéntanse, pero muchos cerraron su corazón y eligieron la oscuridad. Entonces los cielos se abrieron, y apareció el rey vestido de luz con ojos como fuego. Las naciones temblaron, y el mal fue derrotado. Ya no hubo llanto, ya no hubo muerte, ya no hubo dolor. Dios habitó con los hombres, y la oscuridad fue borrada para siempre. Este no es solo el fin, es un nuevo comienzo. El tiempo aún corre. En la encrucijada de las naciones, una figura se alzó. Su voz resonaba con promesas de un mundo mejor, de paz duradera, de soluciones definitivas para los problemas que aquejaban a la humanidad. Parecía ser el Salvador que todos esperaban, pero debajo de su trono de aparente gloria se tejía una red de engaño. Su poder no se cimentaba en la confianza, sino en la sumisión. Se exigió una lealtad absoluta, una lealtad que no se juraba con palabras, sino que se sellaba en la piel en una marca. Sin este símbolo,
las puertas de la sociedad se cerraban. Nadie podía comprar, nadie podía vender. La vida cotidiana se convirtió en un privilegio reservado solo para los que aceptaban el pacto. En medio de esta marea de conformidad, surgieron voces disidentes. Hugo Quayens, con una convicción inquebrantable, dijeron no al sistema que los despojaba de su libertad, no al engaño disfrazado de progreso, y sobre todo, no a negar su fe, la única ancla en un mundo que se desmoronaba. Para ellos, comenzó un camino de sombras. Se convirtieron en fugitivos en su propia tierra, perseguidos, marginados, cazados por atreverse a ser diferente. Su existencia misma era un acto de rebelión. Cada día era una prueba de resistencia, una lucha por sobrevivir sin traicionar aquello en lo que creían. La tierra misma parecía lamentarse. Los cimientos del mundo se estremecieron. Los mares, antes serenos, se alzaron con furia, rugiendo contra las costas como bestias heridas. El cielo, que una vez fue un manto de azul esperanza, se tiñó de un gris oscuro y premonitorio. Era como si la propia creación clamara por justicia, pidiendo un fin a la maldad que se había apoderado de todo. La paciencia divina había llegado a su límite, y entonces las copas de la ira fueron derramadas. Plagas y dolor cayeron sobre las naciones que habían abrazado la mentira. El sufrimiento se extendió como una sombra imparable, tocando a cada puerta, a cada corazón endurecido. Pero incluso ante la evidencia abrumadora de su error, muchos no se arrepintieron. La soberbia era un veneno más profundo que cualquier plaga. En lugar de buscar el perdón, de cambiar su camino, eligieron maldecir. Levantaron sus puños al cielo, culpando a la justicia por su propio sufrimiento, aferrándose a su rebelión hasta el final. Prefirieron la oscuridad que conocían antes que la luz, que los llamaba al arrepentimiento. El odio, que había sido la semilla de todo este caos, se convirtió en el aglutinante final. Los ejércitos del mundo, unidos no por la lealtad, sino por un desprecio compartido hacia la verdad, se reunieron en un vasto valle. La tensión era palpable, un silencio mortal antes de la tormenta final. El cielo los observaba en calma. La última guerra de la humanidad estaba a punto de comenzar. Y en ese instante, cuando las espadas estaban a punto de chocar, una voz resonó. No era una voz humana, sonó como el estruendo de 1000 truenos, como el rugido de aguas poderosas. Y sin embargo, cada palabra era perfectamente clara. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Con esa declaración, la realidad se fracturó. La tierra tembló con una fuerza nunca antes sentida. El tiempo mismo, el flujo constante que define nuestra existencia, se detuvo por completo. Todo quedó suspendido en un momento eterno. El juicio había sido declarado. De repente, la luz irrumpió. No una luz normal, sino una luz que penetraba cada sombra, cada secreto, cada rincón oscuro del alma. La gran mentira que había gobernado el mundo fue expuesta en toda su patética falsedad. El líder mundial, el falso Mesías, fue revelado como lo que era: un engaño, un vacío. Las sombras, que por tanto tiempo habían parecido tan poderosas, huyeron despavoridas ante el brillo incandescente de la verdad. Una verdad que brilló como un sol nuevo, purificándolo todo. Nada, absolutamente nada, quedó oculto. Libros fueron abiertos, no libros de papel y tinta, sino registros vivientes de cada vida que alguna vez existió. Nombres fueron llamados, uno por uno, en el gran silencio del universo. Cada vida fue recordada, cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada decisión, grande o pequeña, fue traída a la luz y pesada en la balanza de la justicia. Eterna, nada fue olvidado. No hubo abogados ni excusas, solo la cruda y desnuda verdad de cada existencia. Unos fueron llevados hacia la luz, a un destino de paz y gloria. Otros se quedaron en la oscuridad. En la ausencia de esa luz, no fue por azar, no fue por capricho, fue por elección, la suma de todas las elecciones que hicieron en su vida. Y después hubo silencio, un silencio profundo, lleno de paz. No hubo gritos de angustia, no hubo intentos de huida, solo la aceptación solemne de la verdad y la justicia. El veredicto final había sido dado. Con el juicio concluido, un nuevo amanecer nació sobre una creación renovada. Un mundo donde el mal ya no tenía lugar, donde la sombra del engaño nunca más volvería a caer. El miedo, ese compañero constante de la humanidad, no regresó. La paz, una paz verdadera y duradera, reinó por fin. La historia de la lucha había terminado. Si estás escuchando esta historia, si estas palabras resuenan en tu interior,
no es una casualidad. No es solo un cuento fantástico, es un eco de una verdad que trasciende el tiempo. Pork, para ti, el final aún no ha llegado. Aún hay tiempo, aún hay oportunidad para elegir. Aún hay perdón disponible para quien lo busca. La puerta no se ha cerrado. La decisión final, la más importante de todas, todavía está en tus manos. El final de la historia está escrito, pero el final de tu historia personal, ese lo escribes tú. Gracias por escuchar. No olvides reflexionar sobre esto. Nos vemos en el próximo video.